Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 22ª semana de tiempo ordinario. Jueves de la 22ª semana de tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Ya diremos algo acerca de este gran santo cuando empecemos la reflexión sobre las lecturas del día. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial de hoy es el Salmo 23 y el responsorio es: El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no juró en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Este es la clase de hombres que buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro
al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero antes digamos algo acerca de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, a quien celebramos y recordamos este día. Gregorio nació en el año 540 y procede de una familia de bastante prestigio. En sus antepasados, el bisabuelo de Gregorio fue papa, el Papa Félix III, en el año 492, y también otro pariente de él, un tío, Papa Agapito, también está en el parentesco de Gregorio. Sus padres se habían convertido al cristianismo desde hacía mucho tiempo. Eran muy religiosos y se les reconocía no solamente por su devoción religiosa, sino también por su santidad, ¿no? Después de que muere su padre, Gregorio hereda una gran fortuna, y aunque él fue formado para una posición civil y social bastante alta, a él nunca le atrajo ese tipo de vida. Aunque antes de comprometerse con Cristo, él subió a los rangos civiles más altos. Fue puesto como prefecto de Roma, uno de los rangos más altos civiles de aquel entonces. Pero él no muy contento de lo que el mundo le proponía, pues decide dejarlo todo. Vende sus propiedades, da gran parte de sus riquezas a los pobres y a otros servicios sociales, y después la otra parte de su fortuna la utiliza para fundar por lo menos 6 monasterios. Uno de ellos, al cual después él se hace miembro de ese monasterio, monasterio de San Andrés, y del cual también fue el abad. Así que Gregorio tenía una gran inquietud por la soledad, por la Sagrada Escritura, por el entrar en una relación más íntima con Cristo, ¿no? Pero porque venía también de familia de prestigio y su familia era muy conocida, pues su persona, pues ya su nombre ya resonaba en los círculos altos, tanto religiosos como civiles. En el año 573 fue ordenado diácono de Roma y después fue mandado por el Papa a Constantinopla para que fuera, de cierta manera, el embajador de la Iglesia en Constantinopla. Y ahí duró 6 años. Después regresó otra vez a Roma, regresó otra vez a su monasterio buscando otra vez la soledad, pero no se le hizo porque era un hombre de mucho, no solamente prestigio, sino también de mucha habilidad intelectual y también una capacidad política que le sirvió mucho a la Iglesia cuando después fue ordenado papa. Después de que fue escogido para guiar a la Iglesia como el papa, Gregorio se dedicó para guiar a la Iglesia en unos tiempos muy difíciles de la Iglesia. El Imperio Romano ya había caído y la única institución
que aún tenía no solamente prestigio, sino también poder y organización, pues era la iglesia. Así que Gregorio, como papa, pues tuvo que no solamente guiar a la iglesia, sino también llenar el vacío que el Imperio Romano había dejado, particularmente en relación a las tribus del norte de Europa que empezaron a invadir el centro de Europa y con las cuales Gregorio tuvo que hacer alianzas para prevenir que el centro de Europa fuera destruida por esta invasión de los lombardos de Europa del Norte, ¿no? Aparte de su gran liderazgo en la iglesia, también Gregorio pues, dejó una gran legacía en cuestión de escritos. Hay una colección de cartas que dejó, donde dejó plasmado no solamente su sentido de amistad, de hermandad y también espiritualidad. También escribió varios escritos sobre temas teológicos. Tenía un gran don intelectual. También después influyó mucho en la liturgia de la iglesia y también en lo que hoy en día llamamos la música litúrgica de la iglesia. El nombre de cantos gregorianos pues lleva el nombre de este papa, Gregorio Magno, porque él influyó mucho en el desarrollo de la música litúrgica, que después se le dio el nombre de él. La liturgia misma, pues también influyó mucho él en el desarrollo de la misa tal y como la celebramos hoy en día, y cómo está organizada y dónde están las diferentes partes de la misa dentro de la liturgia. En gran parte fueron contribuciones que el Papa San Gregorio Magno dejó a la iglesia. Muy bien, le damos gracias a Dios por esta vida, esta vocación, por este gran hombre que dejó una huella profunda en la iglesia en un tiempos muy caóticos cuando el Imperio Romano había caído, pues, y la única institución que aún tenía cierta estabilidad y presencia, pues era la iglesia. Y bajo el liderazgo del Papa San Gregorio Magno, pues en gran parte salvó no solamente la iglesia, sino también la cultura de aquellos tiempos. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene de San Pablo, de primera carta de San Pablo a los Corintios. Y aquí sigue el tema que San Pablo ya viene desarrollando desde el segundo capítulo sobre la sabiduría del mundo en comparación de la sabiduría de Dios, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque Corinto es parte de Grecia, en Grecia, que tiene una gran historia filosófica, en la cual el desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la sabiduría, pues tiene larga historia y gran prestigio. Y aquí Pablo pues está sacando en relieve este gran tema, en lo cual los griegos pues se autoglorificaban por esta gran legacía de la filosofía y de la búsqueda de la sabiduría. Pero cuando Pablo habla acerca de la sabiduría del mundo, la sabiduría griega, pues dice, pues queda muy corta en comparación de la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, pues, es ignorancia, son tonterías, dice. Y parte del tema que Pablo está aquí desarrollando en comparar la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios es de reconocer de que la sabiduría de Dios solamente se puede reconocer cuando uno por la gracia de Dios cae en cuenta de que la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que para el mundo es un fracaso, es una tontería, pues ahí meramente se encuentra la sabiduría de Dios, que no se va en busca y que no se encuentra por un esfuerzo humano, sino por un don de Dios. Y esta es una gran diferencia a cómo el
hombre, como el griego iba en busca de la sabiduría, iba en busca de la verdad por medio del esfuerzo humano. Pero Pablo dice, esto es una tontería porque a últimas el hombre no puede llegar a lo más alto que añora, a lo más alto que busca, y esto solamente se nos puede dar por medio de un don que viene de Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Dice Pablo en la primera lectura, hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, ¿no? Así que aquí Pablo está regresando al tema de cómo la sabiduría del mundo queda muy corta, pero muy corta en relación a la sabiduría de Dios. Y el tema de la sabiduría del mundo, en la cual buscan llegar a lo más profundo de la verdad, y a veces esto lo buscan tanto en el poder político como en el poder económico, como en la sabiduría que el hombre busca o crea, y todo esto a últimas no llena el vacío que el ser humano lleva dentro. Y esto es lo que San Pablo aquí nos está diciendo, que por más que queramos llenar ese vacío que llevamos dentro con poder político, económico, con riquezas materiales, a últimas todo esto no nos lleva a llenar ese vacío que reconocemos que llevamos dentro, y que es precisamente caer en cuenta en esto, que lo que más buscamos no es algo que podemos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es algo que se nos da cuando entramos en esta relación con Dios, que es por medio de esta relación de intimidad y confianza con Dios, que Dios por medio del Espíritu Santo no solamente nos revela, sino también nos da esto que más añoramos, esto que más buscamos, como una gracia, un don de Dios, y no algo que el ser humano puede alcanzar por sí mismos. Porque si lo pudiéramos alcanzar por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, entonces no necesitaríamos de Dios, no necesitaríamos de Jesús, ¿no? Y este es el gran misterio que San Pablo aquí está desarrollando, ¿no? De que por milenias el hombre, por más que ha buscado llegar al fondo de la sabiduría, pues no lo ha alcanzado, y por más que ha querido llenar ese vacío con riquezas materiales, con poder político, económico, pues a últimas siempre se queda vacío, siempre se queda desengañado. Y solamente cuando por la gracia de Dios llegamos a descubrir la sabiduría de Dios por medio del mensaje de la vida, de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues es entonces cuando aquel que en amor nos crea, aquel que en amor nos sostiene, aquel que en amor nos llama, es solamente quien puede proveer lo que nuestra alma más añora. Esto es lo que San Agustín a últimas concluye, ¿no? Cuando dice muy sabiamente, Señor, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están ansiosos hasta que no descansan en ti, Señor, ¿no? Y San Agustín, pues que es parte también de este mundo filosófico, de este mundo que va en busca de la sabiduría del mundo, que a últimas también quedó desengañado hasta que no encontró a Cristo, hasta que no se dio cuenta de que solamente aquel que nos crea, aquel que nos sostiene, aquel que nos llama, es quien nos puede llenar y que puede satisfacer las ansias más profundas que llevamos en nuestra alma, ¿no? Y es esto a lo que Pablo se refiere aquí. Dice, así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Aquí vuelvo otra vez al sentido de unidad. Recordemos que en el capítulo primero Pablo y segundo Pablo
sacó en relieve el problema de la comunidad de Corintios, que unos decían que pertenecían a Apolos, otros que a Pablo, otros que a Cristo, ¿no? Y parte del tema, uno de los temas centrales de Pablo es la unidad que tiene que haber en Cristo, que hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Salvador. Así que todos, a últimas, tenemos que pertenecer a Él, ¿no? Y que no puede haber divisiones. Y esto será el tema también de la unidad en medio de la diversidad entre cristianos judíos y cristianos no judíos, lo cual era la situación que Pablo conocía muy bien, de cómo integrar, cómo llegar a una unidad entre esta diversidad que ya se estaba viviendo en la iglesia primitiva cristiana. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Lucas aquí nos presenta en este Evangelio de hoy pues el llamado que hace a Pedro, a Juan y a Santiago, que son compañeros de pesca. Y este llamado pues es muy diferente a como lo tenemos en los Evangelios de Marcos y Mateos. También esta escena que se nos da en este Evangelio pues es muy similar a la escena de la pesca milagrosa que tenemos en el Evangelio de Juan después de la resurrección, ¿no? Y hay unos expertos en los Evangelios que dicen que quizás Lucas pues tomó la historia de la pesca milagrosa del Evangelio de Juan y la adaptó a este Evangelio porque son muy similar en el contenido, pero puestas en un lugar diferente. Aquí Lucas coloca esta escena de la pesca milagrosa prácticamente al principio del ministerio de Jesucristo. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, que en los Evangelios de Marcos y Mateo, este mismo lago le llaman el mar de Galilea. Aquí Lucas le llama el lago de Genesaret. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Así que nos da una impresión de que hay una multitud bastante grande que va tras Jesús, que desean escuchar su palabra, su mensaje. Y es tanta la multitud que Jesús se sienta agolpado y prácticamente lo tienen acorralado a la orilla del lago. Y es ahí cuando se acerca a las barcas que están a la orilla, limpiando las redes, dice el Evangelio. Y Jesús toma con mucha confianza, toma posesión de la barca de Pedro. Dice, Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud, ¿no? Así que Jesús con gran libertad ve las 2 barcas y con la multitud que lo aprieta prácticamente metiéndolo, forzándolo al agua, pues se sube a la barca y le pide a Pedro que aquí todavía Pedro se le llama por el nombre, por su nombre, y no por el nombre que Jesús le da después, Cefas o Pedro, ¿no? Y Jesús le pide a Simón que se aleje un poco de la orilla y después se sienta y desde la barca enseña o predica. La posición de estar sentado era la posición clásica del maestro, y después los alumnos pues prácticamente estaban sentados a los pies del maestro, ¿no? Así que el hecho de que Lucas menciona que Jesús se sienta en la barca es un pequeño detalle muy interesante porque, repito, el predicar sentado o enseñar sentado era la posición clásica de un maestro, ¿no? Dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar, ¿no? Estas palabras yo creo que es algo muy interesante porque Jesús nunca pierde la oportunidad de agradecer cuando un favor se le hace. Y que Dios también nunca desprecia, nunca se olvida, nunca hace de menos cuando sus hijos o hijas pues en caridad
pues hacen algo en nombre de Dios o por los hijos e hijas de Dios, ¿no? Y aquí el hecho de que Jesús, después de que con gran libertad se sube a la barca de Simón para seguir enseñando, pues se da cuenta de que pues le ha hecho un favor. Y Jesús no pierde la oportunidad de cierta manera, pagarle o compensarle o darle las gracias por esa acción de Simón Pedro, ¿no? Así que a Jesús le dice, quizás otra pregunta que podemos hacer, ¿Jesús tendría noción de que los pescadores no habían pescado nada? Quizás porque se subió en la barca de Pedro y quizás no vio ningún pescado y quizás Jesús se dio cuenta de que no habían pescado nada, ¿no? Así que Jesús le dice que se va a llamar adentro y baje las redes, ¿no? Y después la reacción de Simón Pedro es muy interesante. Le dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Uno puede imaginarse, ¿no? De que Pedro, después de que este hombre ambulante, este predicador ambulante, se suba a su barca y le pide que se aleje un poco para seguir hablando, uno puede imaginar de que Pedro quizás estuvo escuchando, atento, ¿no? Pero cuando este predicador le dice que baje las redes, también uno puede imaginarse lo que Pedro pensó. Bueno, a ver tú, Señor Jesús, predicador, ¿no? Tú serás buen predicador, pero aquí el que es pescador soy yo. Y aquí el experto en la pesca soy yo, ¿no? Y no tú, ¿no? Y por lo menos yo me puedo imaginar muy fácilmente de que estos pensamientos hayan pasado por la mente de Simón Pedro, ¿no? Cuando Jesús le pide que baje las redes cuando ellos no han pescado nada en toda la noche, ¿no? Pero Simón Pedro, confiado en las palabras de Jesús, que apenas lo conoce, pues bajan las redes y la gran sorpresa de la pesca milagrosa, que después de estar toda la noche pescando y no encontrar nada, pues ahora las redes están que se revientan y las barcas están que se hunden por la cantidad de peces que ahora traen en las redes, ¿no? Y después la reacción de Pedro ante tal pesca milagrosa. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, ¿no? Y estas palabras de Pedro son muy significativas porque es la reacción de toda persona cuando nos vemos en el espejo de los ojos de Dios, cuando nos vemos en el espejo de la gracia de Dios, ¿no? Que al vernos en el espejo de la gracia de Dios, pues resaltan más nuestros defectos, nuestros pecados, ¿no? Y aquí se puede entender, ¿no? Por ejemplo, cuando San Francisco hablaba tan despreciablemente de sí mismo, de que era un gusano, de que no era nada ante Dios, ¿no? Pues eso lo decía no por reproche de sí mismo, no por desprecio de sí mismo, sino porque se estaba viendo en el espejo de la gracia de Dios, en el espejo del amor de Dios, y viéndose ante tal amor, ante tal gracia, pues se veía la insignificancia, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de su significancia, un San Francisco pues también reconocía la grandeza de que siendo tan poca cosa, siendo un gusano, siendo polvo, ¿no? De que Dios se fije en mí, de que Dios me ame a mí, de que Dios me llame a mí, ¿no? Y esto es lo de Pedro, ¿no? Pedro se está viendo en el espejo de la gracia de Dios y al verse ante esa gracia de Dios, pues ve sus defectos, ve su pecado, ve su condición que necesita ser sanada, ser salvada, ser restaurada, ¿no? Y repito, esta es la experiencia cuando por la gracia de Dios, pues nos vemos ante sus ojos. Y repito, no es para que nos despreciemos, no es para que nos odiemos, sino para todo lo contrario, reconocer de que a pesar de lo que somos, a pesar de mis bajezas, a pesar de mis pecados, Dios me ama, Dios me perdona, Dios me restaura, Dios me salva, Dios me sana. Y esto es a lo que nos debemos enfocar, ¿no?
de que a pesar de nosotros mismos, Dios viene tras nosotros llamándonos por nuestro nombre, ¿no? Y esta es la experiencia de Simón Pedro. Y después viene el llamado, cuando Jesús le dice, entonces Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Esto de no temas es algo también muy común en todos aquellos que reciben el llamado. Abraham también lo dijo de sí mismo, Moisés lo dijo de sí mismo, Jonás lo dijo de sí mismo, Job también lo dice de sí mismo, ¿no? Y son las experiencias, ¿no? De que cuando nos vemos ante el espejo de la gracia y del amor de Dios, pues nos sentimos insignificantes, pero no es ahí donde tenemos que poner el énfasis. Tenemos que poner el énfasis en aquel que nos llama, en aquel que nos ama, en aquel que nos salva, en aquel que nos dice, tú también eres mi hija amada, tú también eres mi hijo amado. Ven, regocíjate en quien digo yo que eres tú y la vida a la cual te llamo, en mi Hijo Jesucristo. Y de la respuesta de Simón Pedro dice, luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esto es algo muy particular de Lucas. La respuesta al llamado que Jesús hace a ellos es radical. Lo dejan todo, dejan la barca, dejan las redes y se van tras Jesús, ¿no? Así que en Lucas esto es algo muy particular, que la respuesta al llamado que Dios nos hace en Jesucristo tiene que ser radical. No hay punto medio, no hay punto tibio, es sí o no. Es sí o no. Y esto es lo que aquí Lucas nos deja plasmado cuando nos dice que tanto Simón, Pedro, como los otros compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, pues dejan sus barcas, dejan sus redes, que es la fuente de sustento, fuente de trabajo, fuente de seguridad, y se van tras Jesús, quien los llama. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues seguimos escuchando el llamado de Dios, el llamado de Jesucristo para nosotros, y también de que tengamos la capacidad de responder en esta forma radical según lo que Dios quiere para ti. Para cada uno de nosotros Dios tiene un llamado, tiene una forma de servirle, una forma de seguirle, una forma de ser un instrumento para el mundo. Y esto, pues a cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta a este llamado que Dios nos hace. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.